sigue vivo o fue asesinado. Tan solo 2 días después de la muerte de Jeffrey Epstein, una fotografía fue tomada desde su isla privada, y en ella se distingue la silueta de un hombre sorprendentemente parecido a él. Y es que aunque dicen que Jeffrey Epstein murió en prisión, hay demasiadas cosas que no cuadran. Las cámaras que no funcionaban, los guardias que se quedaron dormidos, y un detalle que pocos notaron del cadáver es que realmente no se parecía mucho a él. Y es que Epstein no era un hombre cualquiera, tenía acceso a políticos, empresarios, celebridades, realeza, gente con poder real, el poder capaz de borrar rastros. Su isla fue allanada, sí, pero la lista completa de personas involucradas hasta el momento no se ha hecho oficialmente pública. Los archivos prometidos siguen sellados y muchas figuras relacionadas con él continuaron sus vidas sin consecuencias visibles. Esto alimentó una teoría persistente, que Epstein realmente no murió, que fue retirado silenciosamente del sistema, con otra identidad, en otro lugar, porque representaba un riesgo demasiado grande para mucha gente poderosa. ¿Te imaginas lo que habría dicho en un juicio público? ¿A cuántos habría arrastrado con él? Tal vez por eso todo terminó tan rápido, demasiado rápido. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la noche de su muerte ocurrieron varias irregularidades graves. Esa noche, los 2 guardias asignados no realizaron la ronda obligatoria de cada 30 minutos. Después, los registros fueron alterados para aparentar que sí lo habían hecho. Pero eso no es todo. 2 cámaras que debían grabar el área justo delante de la celda de Epstein estaban mal funcionando esa misma noche y fueron enviadas posteriormente al FBI para análisis. Otras cámaras del pasillo tenían también fallas técnicas o grabaciones incompletas. Pero eso no es todo. No existe un video claro que muestre exactamente qué fue lo que pasó las horas antes de su muerte. Adicional a eso, su compañero de celda, Nicolás Tartaglione, quien era un ex policía de Nueva York, acusado de asesinar a 4 hombres relacionados con un negocio de drogas en el 2016, fue retirado varios días antes de la muerte de Epstein. Esto fue confirmado por el propio Departamento de Justicia, y desde ese momento Epstein quedó solo. Nunca más le asignaron un nuevo compañero. Aquí viene algo muy importante. Epstein estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, y aún así fue retirado de esa vigilancia y dejado completamente solo. Cuando un recluso entra en este tipo de vigilancia, debe tener chequeos muy frecuentes, cada 15 o 30 minutos. No puede estar solo, necesita un compañero o supervisión directa. Tiene que utilizar ropa especial sin cordones ni partes peligrosas. Su celda no debe tener objetos para evitar que pueda hacerse daño. Debe tener registros escritos obligatorios de cada revisión. Y también debe contar con una evaluación por personal de salud mental. Como Jeffrey Epstein ya había tenido un incidente previo considerado un intento de suicidio, por protocolo él debía permanecer bajo vigilancia siempre. Y no solo fue retirado de esta norma, sino que también fue dejado solo en la celda, algo que no debió pasar jamás según las normas internas del lugar. Ya viendo este contexto, todo se vuelve aún más inquietante, ya que era una prisión federal. Él era un detenido de alto perfil, clasificado incluso como riesgo extremo, y aún así, no hubo grabaciones útiles, no hubo vigilancia efectiva, no hubo testigos directos, todo falló la misma noche. Una cadena de negligencias demasiado conveniente. Con estos antecedentes, profundicemos en las irregularidades del caso. ¿Hubo alguien que lo protegió? Analicemos todas las pruebas y decidan ustedes. Aquí empezamos con lo más básico, el cuerpo. ¿Quién lo vio realmente? Barbara Sampson, médica forense jefa de Nueva York, fue la funcionaria que determinó oficialmente que la causa de muerte fue un suicidio. Sin embargo, no todos los expertos estuvieron de acuerdo. El patólogo forense, Michael Baden, contratado por el hermano de Epstein, afirmó que las fracturas encontradas en el cuello eran más compatibles con un estrangulamiento que con un ahorcamiento, algo poco común en suicidio.
de este tipo. Baden explicó que Eckstein presentaba fracturas en el hueso ioides y en los cartílagos tiroides, lesiones que según él son extremadamente raras en ahorcamientos suicidas, especialmente en personas sin una caída desde altura. Para ponerlos en contexto, en la mayoría de los suicidios por ahorcamiento, el ioides suele permanecer intacto. Este tipo de fractura se observa con mayor frecuencia en casos de estrangulamiento manual. Y aún así, la oficina forense sostuvo su conclusión inicial y el dictamen oficial nunca fue modificado. Dos conclusiones médicas distintas y un mismo cuerpo. Y desde ese punto, las dudas no hicieron más que crecer. Ahora vamos con el Departamento de Justicia. Presuntamente, si alguien quisiera encubrir irregularidades graves en el caso de Jeffrey Epstein, no bastaría con fallas dentro de la prisión. Sería necesaria la participación, o al menos la omisión, de altos cargos del Departamento de Justicia. En ese momento, el responsable máximo de ese departamento era William Barr. No hay pruebas públicas de que haya intervenido directamente, pero su cargo lo colocaba en la posición de supervisar todo lo relacionado con ese caso. También generó muchísima controversia que su padre, Donald Barr, dirigió una institución educativa en donde Jeffrey Epstein fue contratado muchos años antes como profesor, incluso sin contar con un título universitario en ese momento. Un dato histórico que ha generado preguntas sobre las protecciones tempranas que tenía Epstein alrededor. Una manera de controlar el cierre de un caso tan sensible es manejar la investigación interna. Esa tarea quedó en manos del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, cuyo informe reconoció errores graves y negligencias, aunque no afirmó que existiera un encubrimiento intencional. Presuntamente, para encubrir irregularidades en el caso de Jeffrey Epstein, también habría sido necesaria la ayuda dentro del sistema penitenciario federal. En ese momento, el máximo responsable de la Oficina Federal de Prisiones era Hugh Horowitz. Su cargo lo colocaba en una posición clave para supervisar protocolos, personal y sistemas de vigilancia. Una colaboración a ese nivel podría ser relevante si se necesitara explicar la pérdida de grabaciones, fallas en la supervisión o errores graves en la custodia. Horowitz fue retirado de su cargo en agosto de 2019, poco después de la muerte de Epstein, por el entonces fiscal general William Barr. Oficialmente, se habló de negligencias y fallas administrativas, mas no de encubrimiento. Antes, incluso de esos hechos, hay otro punto que muchos consideran clave: el lugar donde se procesó el caso. El caso de Jeffrey Epstein se llevó en el Southern District of New York, una de las jurisdicciones más poderosas e influyentes del país. Ubicar el proceso allí permite un mayor control legal y mediático. Y es que no hay pruebas públicas de conspiración, pero sí demasiadas coincidencias. 2 días antes de morir, Jeffrey Epstein firmó su testamento. En él estableció que su patrimonio, estimado en más de $500 millones, pasaría a manos de su hermano, Mark Epstein, mediante un fideicomiso. Ese documento detuvo procesos judiciales y complicó que las víctimas reclamaran su dinero. A partir de ahí, surgen preguntas que muchos se han hecho. ¿Fue simplemente una decisión legal preventiva tomada por alguien que sabía que su situación era insostenible? ¿O fue una casualidad inquietante que el testamento se firmara tan cerca de su muerte? Su hermano negó públicamente cualquier participación o conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir después. Sin embargo, la coincidencia temporal, el impacto legal del fideicomiso y el hecho de que muchas causas quedaran en el aire han llevado a que estas dudas sigan abiertas hasta hoy. ¿Casualidad o una coincidencia inquietante? Luego están las fotografías del cuerpo, imágenes que algunos consideran cuestionables por aparentes diferencias físicas, especialmente en la zona de las orejas y su nariz. Las fotos más difundidas fueron tomadas por William Farrington y publicadas por el New York Post, lo que ha llevado a muchos a cuestionar el contexto y la verificación de ese material. Y es que todos se preguntan por qué solo un medio tuvo acceso. Algunos comentan si se trató de una exclusiva periodística o de una decisión administrativa poco transparente. Tras la autopsia, su hermano Mark Epstein se hizo cargo de los restos. Se informó que hubo un funeral privado y discreto en Nueva York. Posteriormente, los restos fueron cremados y las cenizas trasladadas a Florida, donde quedaron depositadas en un mausoleo familiar.
Todo este proceso no es ilegal ni inusual en sí mismo. Sin embargo, la discreción total alrededor del manejo del cuerpo ha generado una pregunta. ¿Quiénes vieron realmente el cuerpo de él después de su autopsia? Más allá del personal médico y funerario, no existe un registro público detallado de terceros independientes que lo hayan visto. Y si te preguntas qué sucedió con los guardias, ellos admitieron negligencia. No cumplieron los protocolos, alteraron los registros, pero no enfrentaron penas de cárcel severas. Para muchos, eso refuerza la sensación de que el sistema prefirió cerrar el caso antes que abrirlo más. No se puede afirmar con certeza de que Epstein esté vivo. Tampoco se puede demostrar legalmente que fue asesinado. Lo único que se puede afirmar es esto. La versión oficial está llena de fallas muy graves. Cámaras que no funcionaban, guardias que no vigilaban, registros falsificados, un compañero de celda retirado días antes, un dictamen médico cuestionado por otro experto. Con todo esto sobre la mesa, no se puede asegurar qué ocurrió, pero sí se puede entender por qué millones de personas no creen que haya sido un suicidio común. Tal vez fue una negligencia extrema, tal vez hubo intervención de personas con poder, o tal vez la verdad quedó enterrada con el cierre apresurado del caso. Lo que sí puede afirmarse es esto: la versión oficial no responde todas las preguntas. Y cuando un caso involucra poder, dinero y silencio, las dudas no desaparecen, se acumulan. Al final, la pregunta sigue abierta. ¿Murió realmente Jeffrey Epstein o fue borrado del mapa? Eso nunca lo sabremos. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror.